Bueno, buenos días, tardes o noches. Comienzo con la exposición de la tipología que me toca analizar, que es de la iglesia de planta longitudinal con cúpula, que es del periodo del manierismo. Este, Comienzo definiendo que la tipología esta tipología es un edificio religioso de la época manierista del siglo XVI, que surge como respuesta a la reforma de Lutero, con la necesidad de congregar gran cantidad de fieles para así poder recuperarlos. Esta tipología es una planta en cruz latina, conformada por solo una nave que está cubierta por una bóveda de cañón corrido. En sus laterales se disponen capillas dedicadas a los santos, y la nave está rematada en el centro con una gran cúpula bizantina. Este fue el resultado de dos tipologías que ya estaban en uso: la planta longitudinal medieval y la planta centralizada con cúpula moderna. Hablando del contexto, podemos analizar que a partir del descubrimiento de América en 1492 va a traer una crisis de confianza en el hombre a partir de nuevos descubrimientos. Esta es una época de grandes cambios y descubrimientos, tanto en el conocimiento científico como en el geográfico, que generan un cambio en la concepción del universo. Hablando del medio cultural, podemos decir que está influenciado mucho por la reforma de Lutero, que Martín Lutero fue un cristiano que inició la reforma protestante, que esto surge como repudio a la corrupción de la jerarquía eclesiástica. Tiene el apoyo de una importante masa popular y los príncipes territoriales y los burgueses conservadores. Martín Lutero rechaza a los sacerdotes y santos y plantea que la relación directa con Dios sin intervenciones, y cree en el principio de la predestinación. Su doctrina se basa en dos principios. El primero es en el reconocimiento de la Biblia como única verdad religiosa, y el segundo es la aceptación de la salvación mediante la fe sola. Bueno, a partir de esto surge la iglesia, con, forma la contrarreforma, que esta vendría a ser, ante la reforma, la iglesia reacciona y convoca una contrarreforma que dura desde 1545 hasta 1563. Su objetivo era darle al cristianismo nuevas bases, tratando de replicar o hacer más fuerte aquellas cuestiones que Lutero había planteado, había puesto en duda. Una de esas bases se vuelve un culto a los santos y a devoción de la Eucaristía, y se definen nuevamente los 7 sacramentos, que son las nuevas órdenes y nuevas órdenes religiosas. Hablando del medio ambiental, podemos decir que esta tipología, el lugar de emplazamiento de las iglesias es urbano. Está pensado para que formen parte de la trama de la ciudad, y esto es distinto a las iglesias centralizadas del Renacimiento, ya que éstas buscaban estar alejadas de la ciudad, en lugares o sitios que estaban en lugares centralizados del Renacimiento, ya que éstas buscaban estar alejadas de la ciudad, en lugares o sitios de gran altura. Venecia es una ciudad muy particular, ya que es un conjunto también que está conformado por islas. No se podría hablar de un ámbito rural o marítimo donde están implantadas estas iglesias. Estas iglesias también tienen las características climáticas muy parecidas. El aislamiento y la dirección de las iglesias es este-oeste en su mayoría. Y aquí no se intenta resolver cuestiones climáticas, sino que usan la luz de una manera más simbólica, o sea, más teatral. Hablando del impulso estético, podemos decir que el arte que utiliza es un arte cortesano, es intelectual y teatral. Usa la línea enroscada, los colores de tinta son discordantes y con efectos extraños de la luz. El paisaje son paisajes irreales, y el ideal de belleza se forma en la mente del artista.
y es resultado de la imitación, sino de la especulación y el invento. Se rechaza el arte antiguo frente al consciente conocimiento que se estaba tratando en la época. Podemos destacar algunos puntos que vendrían a ser en este periodo, que hay una gran crisis de conocimiento, de creencias, de valores, crisis en economía y en la existencialidad y lo que habla de lo religioso. Todo esto unido genera la inseguridad, el desencanto y la complejidad en el hombre. Y a su vez, esto fue generado gracias al surgimiento del heliocentrismo, el antihumanismo, la doble moral, lo anticlásico, lo antiacadémico, las nuevas aristocracias que se estaban formando, la reforma y la contrarreforma. Bueno, ya hablando de los rasgos funcionales, podemos decir que el emplazamiento urbano de las iglesias, a diferencia de las iglesias centralizadas del Renacimiento, están pensadas para que éstas puedan encajar dentro de la trama de la ciudad. Y esto facilita mucho más a los fieles que puedan concurrir a estas. Relacionándolo con el contexto ambiental y cultural, podemos decir que la arquitectura manierista tuvo raramente la posibilidad de construir una ciudad entera según su propia concepción. Generalmente debían enfrentarse con formaciones urbanas preexistentes. Luego de la contrarreforma para la construcción de las iglesias, el obispo, apoyado con la opinión de arquitectos designados por ellos mismos, debían seleccionar un lugar que resulte más oportuno, apropiado, y debía ser algo elevado sobre lugares adyacentes. Si esto no era así, la iglesia debía elevarse al menos de forma que haya que acceder al plano de la misma mediante escalones. O sea, debía tener una plataforma, algo así. Otro rasgo funcional en lo utilitario vendría a ser que era una iglesia congregacional. Es un rasgo utilitario de la iglesia que es la de ser un lugar de unidad y de congregación de fieles, buscando recuperarlos e integrarlos como miembros de esta, ya que por causa de la reforma se había puesto en tela de juicio el accionar de la iglesia. Podemos decir que funcionalmente podemos destacar sus diferentes partes de la iglesia, como podrían ser las capillas laterales, que reemplazó las naves laterales. Es una forma de reivindicar a los santos y oponerse a lo que Lutero proponía. Estas se podían recorrer internamente, pero eran independientes de la nave principal. Eh, otro, eh, Otro lugar que estaba conformado de la iglesia era la congregación o la nave principal, que es donde la población era contenida para asistir a los sermones, ya que no usaban las naves secundarias para así poder tener mejor visión hacia el altar. Después encontramos el transepto, luego encontramos al crucero o la cúpula, que por esta la luz ingresa por las aberturas ubicadas en el tambor de la cúpula y por medio de linterna, constituyendo un centro focal con respecto a una parte central de la planta longitudinal. El crucero, que actúa como antesala del altar, es el espacio más importante. Luego encontramos el altar, que es el final, entre comillas, del recorrido, como un punto focal para el fiel. Y finalmente encontramos que vendría a ser el coro del altar, que le da una tendencia a la profundidad. La luz fragmentada que entra ayuda a enfocar más la mirada hacia el altar, que el altar es el lugar más importante. Relacionándolo con el contexto ambiental y cultural, podemos decir que la Iglesia organizó el Concilio de Trento para hacer frente a la reforma protestante que se había dejado en evidencia la corrupción de esta. Esto duró 18 años y se planteó la necesidad de un cambio en la estructura funcional de la Iglesia, ya que se había generalizado una actitud negativa hacia la planta centralizada renacentista, porque ésta no se adecuaba debidamente a las exigencias litúrgicas. De ahí que se vuelve a la planta longitudinal. De la contrarreforma también salieron ciertas resoluciones
que se plantearon reglas con respecto al diseño de la iglesia que produjo mejoras en la parte funcional de estas. Otro rasgo funcional, hablando de lo significativo, vendría a ser el nuevo ideal de iglesia congregacional. Carlos Borromeo propone el nuevo ideal de iglesia congregacional con planta longitudinal en cruz latina. La planta en cruz latina, formada por dos segmentos de diversas medidas, se interceptan perpendicularmente, tienen un carácter simbólico ya que se refiere a la forma del crucifijo que es de la tradición cristiana. La luz que ingresa por la cúpula, el coro y las ábsides se focalizan en el altar dándole un significado a lo divino. Aquí podemos ver cómo está conformado, cómo intenta replicar esa forma del crucifijo en las plantas y cómo es que ingresa la luz, la mayoría tratando de enfocar a lo que vendría a ser el altar. Relacionándolo con el contexto ambiental y cultural, podemos decir que las iglesias representan lo que es la contrarreforma. Su objetivo fue darle al cristianismo nuevas bases, tratando de replicar o hacer más fuerte aquellas cuestiones que Lutero había puesto en duda. La adición de capillas fue una estrategia populista, con el fin de que más personas fueran a la iglesia, ya que existían muchas personas que eran devotas a los santos, y el santo era el populismo era el populismo. En un principio las iglesias no aceptaban el canonizar un santo o no lo reconocían las apariciones de las vírgenes. No reconocían las apariciones de las vírgenes. Bueno, hablando de los rasgos formales, podemos decir que uno de ellos es la adición de dos composiciones geométricas, que vendría a ser, el tipo de planta surge de la combinación de la planta longitudinal y la planta central. La iglesia está conformada por una sola nave en sus laterales con capillas y una cúpula bizantina central. La composición volumétrica no es cerrada, es una adición de volúmenes que queda abierta, o sea que se puede o no seguir adicionando volúmenes, y estas adiciones corren más por el lado de lo funcional, no de lo formal. Esto es distinto a las plantas renacentistas, ya que estas tenían el carácter de cerrado, donde la suma de los volúmenes formaban un todo. Para la forma de los volúmenes se usaban formas conocidas, simples, pero que den un resultado complejos. Aquí podemos ver cuáles son los dos tipos de plantas que se combinan para formar las plantas longitudinales con cúpula. Los tipos de volúmenes, los módulos, como ya se empezaban a usar, bueno, ya se seguían usando los módulos. Relacionándolo con el contexto ambiental y cultural, podemos decir que los arquitectos de la época ya no pensaban en una obra como un todo, sino que empezaron a crear a su manera con la obra abierta. En el manierismo, la obra aparece como un sistema heterogéneo, conformado por diversos elementos. Es un sistema que necesita ser completado por el observador. Esto refleja el pensamiento que tenían las personas, una mente abierta a los nuevos descubrimientos. Bueno, otro rasgo formal vendría a ser el espacio dinámico finito, que consiste en un espacio que debe ser recorrido para ser entendido en su totalidad. A ello se debe el nombre dinámico. De esta forma se van creando secuencias espaciales en la percepción del hombre, y cada percepción es diferente, a lo que se suman nuevos conceptos como vendría a ser la subjetividad. Hay varios espacios donde se desarrollan las actividades. Esto estará unido por elementos arquitectónicos que subrayan la atención. Esto me llevará a un recorrido que hará que uno se mueva por la obra, y sobre todo hará y sobre todo habrá una tendencia a la profundidad, ver qué pasa más allá de los límites que me están planteando. Esto provoca la curiosidad, ya que los límites no serán muy claros. Los elementos que componen estas iglesias invitan a realizar un recorrido bien marcado por lo longitudinal de su planta. La repetición de los arcos en las capillas
las cornisas interiores, que en definitiva llevan hacia un determinado punto central al altar. Hay una desintegración de la escena, los espacios se desintegran en diferentes partes y la obra ya no es un todo. Y aquí podemos ver cómo podría ser un tipo de recorrido por la planta. Bueno, y hablando de la relación con el contexto ambiental y cultural, podemos decir que luego de los diversos descubrimientos, tanto científicos, geográficos y astrónomos, se generó en el hombre ese escepticismo. La percepción del espacio varía según la ubicación del hombre y el recorrido que haga. Se plantea esa duda y curiosidad. Esto refleja muy bien lo que se vivía en la época, la incertidumbre de las personas. Se muestra otra percepción del mundo que es distinto al mundo ordenado y sereno que era el mundo renacentista. Bueno, otro rasgo formal que viene de la mano con el anterior, que vendría a ser el espacio dinámico finito, pero acá hablamos de las tensiones que generan los elementos. Eh, eh, este aspecto tiene la función de generar un estímulo de tipo visual que te da la tendencia a llevar hacia un determinado punto. En este caso, el punto de intersección de la nave con el transepto indica hacia el altar. Este, la presencia, esto genera la presencia de un plano virtual que está conformado por columnatas dispuestas de una manera determinada a lo largo de la nave, creando así a este plano. También podemos ver la presencia de otro plano virtual al final del altar que da el paso al coro de la iglesia. Este espacio antepuesto por el altar está protegido por columnatas o estatuas que generan una curiosidad al espectador, ya que no se sabe qué es lo que pasa detrás. También podemos generar el cornizado interior, podemos ver acá, aquí, bueno, aquí estamos hablando de los planos virtuales que estábamos hablando antes. Bueno, del cornizado interior, debido a la horizontalidad, acentúa la atención hacia un determinado punto, vemos cómo te lleva hacia el altar. La luz que ingresa por las aberturas ubicadas en el tambor de la cúpula y por medio de la linterna generan un punto focal con respecto a una parte central de la planta longitudinal. El crucero, que actúa como un antesala del altar, es el espacio más importante. La luz que ingresa es la luz más importante en cada una de las iglesias. Bueno, relacionándolo con el contexto ambiental y cultural, podemos decir que luego del Concilio de Trento salieron unas ciertas resoluciones que afectaron al diseño de las iglesias. Se buscó darle más importancia al altar a través de diferentes recursos. Se trató de captar la atención de las personas. Estos estímulos serían visuales y se buscaba congregar fieles que por todo lo que estaban ocurriendo en la época ya no se sentían con la seguridad de lo que sabían del mundo. Bueno, otro rasgo formal vendría a ser la nueva sintaxis de los órdenes clásicos. Eh, los artistas renacentistas usaban órdenes clásicos como lo usaban los griegos y los romanos. En cambio, los artistas manieristas van a usar los órdenes clásicos, pero lo van a acomodar de un modo diferente. Ellos harán una reinterpretación de estos órdenes, como pueden ser la combinación de frontis triangular con frontis curvos, que en el Renacimiento no se usaba, porque no se usaba así, no se los combinaba, sino se usaba uno u otro. La combinación de proporciones, las columnas pierden el carácter de sostén, los muros se disfrazan o se decoran a la manera de las columnas, va a haber una sucesión de frontis clásicos, va a haber el frontis partido, y va a haber nichos insertados en los muros. Bueno, esto es resaltando algunas de estas características. Aquí podemos ver cómo vamos resaltando en cada una de las iglesias, cada uno de los elementos que fuimos indicando. Relacionándolo con el contexto ambiental y cultural, podemos decir que el manierismo es un arte de la élite intelectual, ya que para comprender las obras se debe tener un cierto nivel cultural. Es un arte difícil de interpretar, es un estilo esencialmente de la aristocracia y no es un arte popular. Para esta época seguirá existiendo lo que vendrían a ser los mecenas, los papas, príncipes, burgueses y ricos, que justamente estos son los que financian estas obras.
La obra aparece como un sistema heterogéneo buscando ese antihumanismo. Bueno, hablando algo ahora de los rasgos técnicos, podemos hablar que esta iglesia está conformada por un sistema estructural monolítico. Comenzando desde la cúpula bizantina, podemos decir que esta es semiesférica, descansa sobre un tambor cilíndrico con ventanas, y esta a su vez es soportada por pechinas que descansan sobre grandes pilares de ladrillos portantes. En su interior de la cúpula sigue la forma semiesférica. La estructura está construida con madera, que hace que las dos capas de la cúpula interna y externa se sostengan mutuamente. Podemos decir que es un sistema monolítico que trabaja la compresión. La bóveda es de cañón corrido, generada por una prolongación de un arco de medio punto a lo largo de un eje longitudinal. Esta cubre la nave central. Esta bóveda descansa sobre una serie de contrafuertes de muros portantes de ladrillos que además lo arrostran. Los muros exteriores son muros portantes de ladrillos, también revestidos con piedras travertino o mármol, alterándose cada uno de estos. Y aquí podemos ver cómo es el camino de la fuerza. El techo vendría con lo que es bóveda, vendría a ser como el techo interior que tiene la iglesia en la parte central, pero exteriormente podemos ver que es un techo a dos aguas. O sea, no se ve el interior no se lo ve en el exterior, tiene esa dualidad. Aquí podemos ver también cómo desde la cúpula va viajando el camino de las fuerzas hasta llegar hasta los pilares que son de ladrillos portantes. Acá interiormente podemos ver cómo de la bóveda descargan a las pechinas y las pechinas descansan en los pilares. Y aquí podemos ver la cubierta exterior es a dos aguas, que tiene una estructura de madera. La cubierta interior es una bóveda de cañón corrido, que es la nave principal, y esta genera empujes. Y estos empujes son absorbidos por los contrafuertes que soportan los empujes de la bóveda de cañón corrido. Y además estos contrafuertes, bueno, trabajan como capillas también. Los pilares de mampostería soportan el peso de las pechinas y la cúpula. Y la cúpula que genera empujes que viajan hacia las pechinas y estas pasan a los grandes pilares de la mampostería. Relacionándolo con el contexto ambiental y cultural, podemos decir que en esta época la iglesia necesitaba recuperar su hegemoneidad perdida a partir de la reforma. Este, eh, por eso, una de las soluciones fue la construcción y financiación de grandes iglesias con grandes cúpulas. Las ciudades de Venecia y Roma eran de gran importancia y además adineradas, que son donde más se van a generar este tipo de iglesias. Los habitantes de la ciudad debían, los habitantes de la ciudad debían poder observar y contemplarla, y de esta manera ubicarla rápidamente. La eliminación de estas grandes cúpulas fue posible gracias a los avances de los conocimientos técnicos que lo permitieron resolver la estructura de manera que se puedan colocar luceros. Bueno, y otro rasgo técnico de la iglesia vendría a ser la fachada telón, con ese propósito de ocultar la estructura. El nombre está derivado ya que no refleja en su exterior lo que pasa en el interior, generando esta duda y curiosidad. En su exterior se perciben tres naves que en el interior no existen en realidad. Esto genera esa dualidad en el campo de lo moral. Esta duda es marcada por la inseguridad de la época, la crisis dada por la reforma de Lutero, la pérdida en lo económico en Italia, las invasiones, el descubrimiento del Nuevo Mundo. Todo esto generó una inseguridad en el hombre. Los muros del frente son portantes, revestidos con piedras travertino o mármol, y estos son ayudados estructuralmente por pilares y pilastras rehundidas. Aquí podemos ver cómo se genera, vendría a ser la fachada telón,
pero tiene ese propósito de ocultar la estructura interior que tiene. Bueno, relacionándolo con el contexto ambiental y cultural, podemos decir que se vivía en una época de constante duda debido a ciertos sucesos del momento, por ejemplo, la reforma protestante de Lutero, el cual cuestionó la religión católica, Copérnico con su teoría del heliocentrismo, eh, en donde aseguró que el Sol es el centro del universo y no la Tierra, como pasaba en el Renacimiento. Esto es un total contraste de la idea del geocentrismo que se tenía en la época renacentista, la Tierra como un centro del universo. Y esta situación de angustia, inquietud, dudas, se manifestó a través de las ambigüedades, contradicciones, dualismo y una constante unión de oposiciones aparentemente irreconocibles. Bueno, terminando podemos destacar los tres rasgos funcionales, formales y técnicos. Podemos decir que en los rasgos funcionales, hablando del emplazamiento urbano de iglesias, el emplazamiento estaba pensado para encajar dentro de la trama de la ciudad. Para la construcción de las iglesias, el obispo, apoyado con la opinión del arquitecto, debía seleccionar un lugar que resulte más oportuno. Esto debía ser un lugar elevado sobre los lugares adyacentes. Si esto no era así, la iglesia debía elevarse al menos de forma que haya que acceder al plano de la misma mediante escalones. Eh, Resumiendo, también podemos decir que otro rasgo del funcional vendría a ser el utilitario de iglesia congregacional, el significativo del nuevo ideal de iglesia congregacional. En el rasgo formal podemos decir que es una adición de dos composiciones geométricas, un espacio dinámico finito con sus tensiones, una nueva sintaxis en el orden clásico. Y en el rasgo técnico podemos destacar que es un sistema estructural monolítico y que tiene una fachada telón, que su propósito es ocultar la estructura. Este, bueno, y aquí finalizo mi exposición de la tipología que me tocó, que vendría a ser de iglesia con planta longitudinal del periodo manierismo, del manierismo.